Bueno, queremos darles la bienvenida a todos a una nueva charla de estos conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este momento les vamos a compartir un link para que llenen la asistencia a este conversatorio y además se enteren de los conversatorios que vamos a tener todos los miércoles. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la charla Paradigma de la Energización. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero John Reina. John es ingeniero electricista con conocimientos en proyectos y desarrollo relacionado con el sector eléctrico, enfocado en la investigación de sistemas multienergéticos, planeación y operación de sistemas de generación, en la protección y control de equipos del sistema y capacitación y actualización de nuevas tendencias en las diferentes áreas de gestión para el mejoramiento continuo en el alcance de metas a corto, mediano y largo plazo, gestión de proyectos de eficiencia energética y fuentes alternas de energía. Pero antes de darle paso al ingeniero, vamos a presentar un video donde vamos a poder ver un poco del grupo de investigación al cual el ingeniero pertenece. Este es un grupo de investigación que ha venido trabajando recurrentemente en procesos de generación de energía, buscando atender necesidades que tiene un ámbito rural. Nosotros nos desempeñamos dentro de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, llevamos varios años trabajando en esta investigación, que significa utilizar equipos confiables, robustos, con tecnologías maduras para atender requerimientos, particularmente recursos mini o micro de generación hidroeléctrica. Adicional, dentro de esta actividad hemos emprendido una nueva proceso de atender esas necesidades rurales y es bajar los distritos térmicos, que son unos distritos bastante robustos comercialmente en Colombia, muy blindados para atender recursos de frío utilizando ciclos de absorción. Hemos desarrollado actividades desde el punto de vista de investigación netamente académicas. También hemos desarrollado el acompañamiento de, digamos, instituciones que han venido y han compartido estos desarrollos. Particularmente quiero decir, nosotros utilizamos la bomba funcionando como turbina y el motor asíncrono como generador. Allí hemos adaptado tecnologías, procedimientos, métodos, investigaciones de otras universidades u otros grupos de investigación y los hemos acoplado a lo que es nuestro laboratorio. El laboratorio per se es un equipo que emula una central hidroeléctrica y nos permite variar las condiciones hidroenergéticas, a la vez que nos permite tener la información muy bien procesada y obviamente con base en esos datos hacer análisis y obtener resultados. He estado en los diferentes proyectos que ha venido desarrollando el grupo a través de estos últimos años, entre los que destacamos pues, la participación en los 2 concursos universitarios de distritos térmicos que se han realizado en Colombia hasta el momento. En este preciso instante estamos inscritos en el 3er concurso. Ya aceptaron nuestra participación a través de una propuesta que hicimos para la misma. Hemos realizado también actividades académicas a nivel de la universidad, como lo son el Congreso de Geotermia con Ageocol, donde demostramos pues, la importancia del uso de diferentes recursos renovables, entre ellos la geotermia. Nosotros hemos hecho sinergias con otras universidades a nivel latinoamericano, donde formamos parte de una red que está dedicada a la generación de energía hidroeléctrica, particularmente utilizando bombas como turbina. Dado los desarrollos que tenemos al momento, que han sido de investigación, lo hemos aplicado y lo hemos validado, ellos se han apoyado en los resultados que nosotros tenemos. También realizamos una presentación acerca de la energía, el mito y una realidad, donde tocamos diferentes temas energéticos, entre los que podemos destacar el uso de la biomasa,
pensado hacia las granjas porcícolas y avícolas para los procesos de gasificación y utilizar este recurso renovable pues, para la obtención de energía tanto térmica como eléctrica. A nivel del laboratorio pues también contamos con una PCH emulada y tenemos un proyecto en este momento también encaminado al uso de sistemas de refrigeración a través de procesos de absorción utilizando el calor directamente para la sustitución de la energía eléctrica donde sea necesario y la producción de energía eléctrica para procesos de energización en zonas rurales. Entonces hablamos prácticamente de un mini distrito térmico asociado a un sistema multienergético. Les voy a presentar a continuación en lo que hemos estado trabajando. Nuestra idea es realizar un mini distrito térmico, el cual se basa en una nevera de absorción. Entonces, la nevera de absorción es un dispositivo que se basa básicamente en producir frío a través de calor. Entonces, lo que se hizo fue conseguir esta pequeña nevera, la cual se le modificó la resistencia que tiene adentro para poderla conectar a la red eléctrica sin problemas. Luego de esto, el funcionamiento de ella misma se basa en el uso del amoníaco como líquido refrigerante. Lo que se hace es que el amoníaco se calienta a un punto en el que ella empieza a subir por las tuberías y se empieza a condensar. En ese momento ella empieza a extraer, a términos breves, el calor que hay por dentro de la nevera, dentro del área de la nevera, y de este modo se produce la sensación de frío. Pero lo que en realidad se está haciendo es una extracción de calor. Entonces, pues nosotros podemos ver acá adentro que la nevera ha estado funcionando bastante bien. Acá tenemos pues quizás una capa bastante gruesa de hielo y tenemos unas pequeñas cervezas, nuestros pequeños sujetos de prueba. La nevera entonces funciona con un termostato para regular la temperatura y básicamente lo que nosotros tenemos pensado a largo plazo es utilizar esta nevera para ser aprovechada en un ciclo de trigeneración, el cual se basa en utilizar un motor el cual va a ser alimentado por medio de biogás. Entonces de ese modo vamos a aprovechar el calor que hay durante la combustión del biogás para inyectar la nevera y de este modo vamos a tener energía mecánica y vamos a tener energía pues, térmica que sería el frío. Entonces podemos ver que es como un pequeño distrito térmico a pequeña escala, sino que pues estamos en el proceso de construcción y vamos en la fase de aprovechar el biogás para el motor y de este modo se ha aprovechado pues este proyecto digamos en zonas rurales en donde por ejemplo que haya por ejemplo exceso o que sobren digamos comida, las excretas de animales, etcétera, todo lo que se puede ser aprovechado para el biogás. Entonces de este modo podemos tener ese aprovechamiento en el motor y después en el ciclo de transferencia de calor por medio de la nevera de absorción tener frío. En el grupo de investigación tenemos el acompañamiento del profesor Argemiro Collazos de la Escuela de Ingeniería Mecánica, nos acompaña también John Reina y hemos tenido un equipo muy selecto de estudiantes de Ingeniería Eléctrica que han estado en el grupo, ahora ya se han graduado. En este momento tenemos a John Reina, que es un estudiante de doctorado próximo a finalizar, tenemos a Juan Pablo, tenemos a Lina, tenemos a Vanessa y Daniel, correcto, que han estado efectivamente en esta dinámica participando dentro del esquema de generación de energía. Obviamente uno se le escapa también citar a otros compañeros como Brian, a Leo y a otros que han estado muy activos dentro de estos desarrollos. Llevamos aproximadamente unos 10 años en esta actividad. Este es un laboratorio que surgió probablemente en el año 97, era totalmente mecánico, progresivamente a través del acompañamiento de la Vicerrectoría de Investigaciones y de Colciencias se fue modernizando a lo que es en la actualidad. Un equipo totalmente automatizado donde puede ser operado en forma remota, donde puede transmitir audio y puede transmitir video de todos los elementos que están presentes acá. Bueno, entonces ahora sí le damos paso al ingeniero John Reina para que nos hable del conversatorio de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno,
Eh, Creo que ya es suficiente pues con la presentación que se ha hecho con el video, ¿cierto? Pues solo quiero hablar pues un poquito sobre este tema de los distritos térmicos, recalcar pues que el grupo de investigación de sistemas hidráulicos de generación ha hecho grandes esfuerzos en los concursos de distritos térmicos y pues la importancia que estos distritos han ido tomando tanto en el país como a nivel latinoamericano y que seguimos pues haciendo esfuerzos por desarrollar no solo en la parte, digamos, escrita de investigación, sino también en la parte de conseguir equipos para poder llevar a cabo un distrito térmico y pues que la Universidad del Valle sea pues pionera en los distritos térmicos a nivel nacional. Bueno, les voy a compartir la presentación para el conversatorio. ¿Me confirman por favor si se ve la presentación? Sí, se ve. Gracias. Bueno, eh, vamos a hablar un poco hoy sobre el paradigma de la energización, teniendo en cuenta pues que cuando hablamos de los temas de energización, no solo nos referimos al uso de energía eléctrica, sino a los diferentes procesos de energización, incluidos los procesos térmicos, y que el ser humano pues utiliza no solo energía eléctrica, sino diferentes energéticos, tanto para la producción de la energía eléctrica como para suplir diferentes necesidades, ¿cierto? Es el transporte, la calefacción, la refrigeración, eh, para los procesos industriales. Entonces, hay diferentes tipos de energía y cuando hablamos de energía, nosotros, los ingenieros electricistas, por lo general, pensamos que la electricidad es como un término general para referirse a la energía. Y hay varios tipos de energía. Entonces es importante tener en cuenta esos tipos de energía y también hablar pues de cómo se obtienen esas energías, cuáles son los energéticos primarios y también mirar desde un punto de vista eh, global pues que es importante la sostenibilidad y también la cantidad de desechos que se producen a partir de los diferentes energéticos que nosotros utilizamos a diario. Les voy a mostrar en la presentación la siguiente agenda. Entonces vamos a hablar sobre un consumo energético con el fin de mostrarles la cantidad de energéticos que se utilizan a diario para que se mueva el mundo. Vamos a hablar de este consumo energético tanto a nivel mundial como a nivel Latinoamérica y a mostrar también cómo, pues a nivel latinoamericano, mostrando nuestra región, ¿cierto? Cómo nos diferenciamos un poco de la parte mundial y también cómo nos acercamos o cuáles son las similitudes que tenemos con nuestra región, digo, nuestra región con el mundo. Y después la parte de nuestro país, cómo Colombia está frente al mundo y cómo Colombia está frente a la región, tanto las diferencias que tenemos como las similitudes. También pues vamos a hablar un poco de un abastecimiento sostenible. Aquí voy a incluir, eh, digamos, los diferentes prospectos o perspectivas que se tienen para lograr ese abastecimiento sostenible, hablando y citando al World Energy Council y cómo ellos plantean que debería hacerse ese abastecimiento sostenible, para después mostrarles unas alternativas para poder lograr ese abastecimiento, ¿cierto? Eh, una de estas alternativas también, aunque eh, en nuestro país todavía no se utilice a gran escala, es los distritos térmicos, que es lo que les comentaba al principio. Y por último, pues voy a mostrarles una alternativa que recoge
las alternativas anteriormente mencionadas y que hace parte de mi trabajo de investigación doctoral y también pues hace parte de, de los resultados que he tenido durante este proceso pues de formación. Entonces, para iniciar con el consumo energético, ¿cierto? Voy a mostrarles eh, cuáles son los recursos energéticos primarios globales, cuáles son los recursos energéticos con los que contamos y explotamos diariamente en el mundo. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, bueno, tengo aquí un diagrama de torta, ¿cierto? Donde en el interior de él muestro cuáles son los energéticos que utilizamos, ¿cierto? Petróleo crudo en esta parte, el carbón, tenemos el gas, hablamos de gas natural, ¿cierto? Biocombustibles y desechos, la energía nuclear, energía geotérmica, la energía solar y la energía eólica, la energía hidráulica, ¿cierto? Que la tenemos aquí. Y también eh, en los círculos que se encuentran en la parte rodeando pues al círculo principal, tenemos cuáles de estos energéticos eh, producen COX, ¿cierto? ¿Cuáles no producen COX o los energéticos que llamamos en este momento energéticos verdes, ¿cierto? Posteriormente tenemos otra circunferencia que nos muestra cuáles son fósiles, ¿sí? Y por último, cuáles de estos energéticos tienen asociados a ellos un proceso térmico para su aprovechamiento, ¿sí? Eh, Podemos ver estos mismos energéticos del lado derecho, pero esta vez en porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que utilizamos de ellos? Si ustedes se dan cuenta, pues los aportes de los energéticos primarios globales son de 277.037 millones de barriles equivalentes de petróleo al día. O sea que la cantidad de recurso que se utiliza para mover el mundo, ¿cierto? Es bastante. Y la mayoría de ese recurso eh, produce COX en sus procesos de conversión. La mayoría de esos recursos son recursos fósiles y también la mayoría de esos recursos tienen asociados a ellos en sus procesos de conversión procesos térmicos, ¿sí? Eh, la importancia de mostrarles estas gráficas es para que podamos hacer como un alto en el camino y mirar la importancia que tienen los procesos térmicos y a la producción de los diferentes energéticos que utilizamos, ¿cierto? En la producción de ellos. Entonces, es importante mirar eso y mirar cuáles son las alternativas, pues para poder hacer un mejor uso de estos recursos y cómo hacerlos de manera sostenible, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Aquí yo les muestro cómo es el consumo energético global, ¿sí? Este consumo energético global, como les había mencionado anteriormente, es un consumo energético para los diferentes procesos, ¿cierto? Industriales, comerciales, transportes, electricidad, eh, refrigeración, calefacción. Y ahorita voy a mostrarles cuál es el uso de estos energéticos, pero para la producción de electricidad, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo, seguimos teniendo la matriz de los recursos energéticos globales de los recursos energéticos primarios globales, ¿cierto? Y del lado derecho, pues ahorita tenemos la cantidad que utilizamos de estos recursos para la producción de electricidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la,
para la producción de electricidad utilizamos una cantidad importante de los recursos que extraemos diariamente, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos 97.650 millones de barriles equivalentes al día para la producción de electricidad. Eh, en las gráficas yo he dejado siempre cuáles son térmicos, cuáles son fósiles, cuáles producen COX, cuáles no producen COX, ¿cierto? Para que nosotros los tengamos muy en cuenta, sobre todo en los momentos en que analicemos las alternativas para la energización y en que miremos que esas alternativas deben ser sostenibles, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en electricidad hay una cantidad grande de uso de esos recursos primarios, ¿cierto? Seguimos teniendo, bueno, los recursos también cambian. Eh, si ustedes se dan cuenta, pues el uso del petróleo crudo en otros procesos diferentes a la electricidad, pues es mucho mayor que en los usos con respecto a la electricidad. Cuando hablamos de usos con respecto a la electricidad, pues ya de hecho no utilizamos como tal el petróleo crudo, sino que tenemos sus derivados, ¿cierto? Entre ellos, pues las naftas como la gasolina, que las se utilizan en plantas diésel o en algunas plantas, perdón, en plantas de gasolina, pues en plantas de emergencia y algunas plantas de emergencia diésel, que son estos derivados del petróleo. Y estas plantas pues, se utilizan por lo general de respaldo en algunas edificaciones y para suplir la energización en zonas rurales, ¿cierto? Donde es difícil pues el acceso a la red o al sistema interconectado nacional. Eh, entonces, por eso, pues podemos observar la diferencia con respecto a, a lo que utilizamos, al petróleo crudo que se utiliza pues, en otros procesos diferentes. Mientras que el carbón sigue siendo fuerte, ¿cierto? Para la producción de energía eléctrica, a pesar de que sabemos que el carbón es mucho más contaminante que otros energéticos fósiles, como el gas natural. Pero para la producción de electricidad, pues por sus costos sigue siendo muy utilizada. Vemos que el gas también se utiliza bastante. También podemos observar que la energía nuclear y la energía hidráulica se utilizan al 100%. Aquí más adelante les voy a mostrar la misma gráfica, pero con porcentajes, ¿cierto? Para que se vea un poco más claro. Entonces podemos ver cómo del global, ¿cierto? Hay un 5%. Esta es la participación que tiene cada uno de los energéticos para la producción de energía eléctrica, ¿sí? Entonces podemos apreciar cómo de, podemos apreciar cómo pues, la importancia de cada uno de los recursos y cuál es su porcentaje dentro de la matriz, ¿cierto? Asimismo, pues quiero mostrarles de esos energéticos en la producción de electricidad, cuál es la generación que se tiene por cada una de las fuentes. En este caso, este es el porcentaje que obtenemos de cada uno de esos energéticos. Si ustedes se dan cuenta, pues siempre tenemos asociados a ellos unos procesos térmicos en la mayoría de los energéticos, excepto en los hidráulicos, ¿cierto? Recordemos que en los hidráulicos y en la parte eólica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el uso de energéticos primarios siempre tiene a ellos asociados un proceso de conversión térmica que hace que haya un calor que se esté perdiendo y que la energía útil que se obtenga de ellos no sea pues, la que uno esperaría. La mayoría de los procesos térmicos tienen eficiencias bajas, hablamos de eficiencias menores al 50%, 70%, ¿cierto? Y por eso, pues, la cantidad de residuos, o sea, prácticamente es más lo que se desperdicia que lo que se utiliza
dependiendo del proceso termodinámico que se esté utilizando para la conversión de esta energía. Y aquí estamos hablando, vuelvo y le repito, solo de la electricidad. Entonces estamos desperdiciando un componente energético que podría utilizarse de otra manera que no, que pues permitiera menos contaminación y que hiciera que estos proyectos fueran, pues que la energización se hiciera de una manera más sostenible. Estos son los porcentajes de pérdidas, ¿cierto? Como les decía, pues miren que, por ejemplo, cuando hablamos de la energía hidráulica, de la energía nuclear, los porcentajes de pérdidas son menores. O sea que eso quiere decir que la energía que nosotros utilizamos, que la energía que nosotros aprovechamos es del energético, es prácticamente toda la que el energético nos puede entregar, a diferencia pues de lo que ocurre con los energéticos fósiles, ¿cierto? O con los energéticos en los procesos de transformación que tienen asociados pues, como les decía, procesos térmicos. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es que del 100% del energético, el 59% son pérdidas en calor, ¿cierto? De los energéticos que utilizamos para la producción de electricidad, la mayoría del energético, del 100% de él, se pierde y se pierde en forma de calor. Por eso tenemos esta parte en rojo. Y solo el 41% es útil. Y ese 41% va a ser útil en electricidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estamos en el momento haciendo un uso no adecuado de los energéticos, lo que nos proporciona mayor contaminación, hace que los proyectos no sean sostenibles. Y por esta razón, pues es que vamos a buscar o se están buscando alternativas diferentes para la energización. Ahorita les voy a mostrar el panorama. Bueno, antes de eso, pues unas tendencias, ¿cierto? Las tendencias, a pesar de que son al uso de las renovables, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta que hay una mayor participación de, de los energéticos renovables y una disminución en el uso de energéticos como el petróleo crudo, ¿cierto? Tanto para todos los procesos que se requieren, al igual que el carbón, pues siguen siendo predominantes en la matriz y las tendencias pues, que se tienen. Entonces eso nos muestra que tenemos que seguir prestando mucha atención a cómo estamos supliendo nuestras necesidades energéticas y qué estamos haciendo con los energéticos primarios. Ahora sí les voy a mostrar cómo está nuestra región con respecto pues, al uso de los energéticos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, nuestra región realmente no consume gran cantidad de recursos energéticos pues respecto al mundo, ¿cierto? Estamos hablando que para suplir nuestras necesidades pues utilizamos 20.694 millones de barriles equivalentes al día, que es una cifra muy diferente pues a la que utiliza el mundo. Eso pues debido a que seguimos siendo pues una región subdesarrollada, ¿cierto? Con poca industria y pues asimismo podemos ver que el uso y la explotación pues, de los recursos también es menor. Pero sí podemos encontrar similitudes en que tenemos utilizamos los mismos recursos primarios, ¿cierto? Y estos recursos tienen asociados a ellos pues también lo que ya habíamos mencionado antes, ¿cierto? Una producción de CO2, son fósiles, están para sus procesos de producción, de transformación en otros energéticos, utilizan procesos térmicos. Y ahorita vamos a ver el cambio con respecto a la matriz global, y es que en Latinoamérica, ¿cierto? Para nuestra región, si hay un cambio en el uso
de los energéticos para la producción de la electricidad. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya la parte hidráulica juega un papel importante, pero a pesar de eso, pues a pesar de que la parte hidráulica eh, tiene un porcentaje mayor con respecto al resto del mundo, pues sigue siendo inferior con respecto al resto de la matriz, ¿cierto? Eso quiere decir que, pues, volvemos a lo que les he recalcado pues, durante toda la charla, que tenemos que mirar cómo hacer para utilizar estos recursos de una mejor manera, para que los proyectos que se desarrollen de energización puedan ser proyectos sostenibles. Bueno, aquí vuelvo y hago las mismas, el mismo análisis, pero pues para la región, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el porcentaje por fuente para la producción de electricidad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues lo mismo que les digo, pues aquí el porcentaje de la parte hidráulica aumenta bastante. Se sigue manteniendo igual los procesos térmicos, ¿cierto? Es importante mirar pues estos procesos térmicos porque en el uso de estos energéticos es que vamos a encontrar una posibilidad para mejorar los procesos y que los procesos sean más sostenibles. Además que ustedes podrán observar que el uso del recurso hídrico pues es más complejo porque el recurso hídrico no se encuentra repartido uniformemente alrededor del mundo, ¿cierto? Y es más difícil pues su obtención para este tipo de generación, que es lo que hace que no sea pues viable en ciertas zonas, a diferencia de otros recursos que se pueden movilizar y que se pueden encontrar, sobre todo cuando hablamos de recursos renovables que se pueden encontrar presentes en los lugares donde se quiere realizar los procesos de energización. Aquí les muestro el porcentaje de pérdidas por energético, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues las pérdidas siempre son grandes. Entonces, la idea es buscar reducir esas pérdidas para hacer los procesos más eficientes. A diferencia de lo que ocurre con el mundo, pues la matriz energética, o sea, las pérdidas para Latinoamérica con respecto al uso de los energéticos para la producción de electricidad disminuyen, ¿cierto? Tenemos que las pérdidas son del 47%, esto gracias pues a lo que habíamos visto con respecto al uso de las centrales hidráulicas, y pues hay un 53% de energía útil. Pero pues este 47% sigue siendo un valor muy importante y al cual hay que prestar la atención. Estas son algunas de las tendencias para nuestra región. Pues digamos que tendencias de estas han cambiado por lo que pasa o ha pasado con proyectos como, por ejemplo, Hidroituango, ¿cierto? Entonces, a pesar de que las tendencias muestran que las hidráulicas van a tener una participación importante, el uso de las térmicas se va a seguir manteniendo. Recordemos que algunos de los energéticos renovables que se utilizan también tienen asociados a ellos procesos térmicos, como es el biogás, o sea, todo lo que tiene que ver con biocombustibles y desechos, y las plantas solares que también pueden ser con concentradores parabólicos para producción de energía térmica, ¿cierto? Entonces, a pesar de que la tendencia pues muestra que probablemente tengamos que utilizar menos procesos que tengan asociados a ellos procesos termodinámicos, pues sigue siendo importante. Y ahora pues vamos a ver lo que nos compete a nuestro país, ¿cierto? Colombia. Pues igual que el resto del mundo y que la región, pues utilizamos los mismos recursos energéticos primarios. También
tienen asociados pues procesos térmicos, como ya lo habíamos visto anteriormente, y para la producción de electricidad eh, tenemos, a diferencia de nuestra región y a diferencia del mundo, pues nuestra matriz sí es mucho más hidráulica, ¿cierto? Se ve que la parte hidráulica tiene una participación importante, pero pues recordemos que aparte pues de lo que les comentaba de que el recurso no es homogéneo, pues este recurso también varía mucho dependiendo de los fenómenos climáticos. Entonces, pues esta parte térmica sigue siendo importante y probablemente no desaparezca de la matriz en ningún momento. Entonces hay que pensar cómo hacer que eso sea más eficiente, cómo producir menos CO2, cómo aprovechar de una manera mejor el recurso energético primario. Aquí también pues hago las mismas comparaciones, ¿cierto? De cuáles son los aportes que se tienen para la producción de electricidad, cuáles son las pérdidas y pues al final tenemos, ¿cierto? Que la matriz energética, pues vista desde el lado de las pérdidas y de la energía útil, pues nuestra energía útil es mucho mayor, tenemos el 64% de energía útil, pero tenemos aquí un 36% de, de pérdidas, de desechos que se en forma de calor y de CO2 que al final pues lo que hacen es contaminar. Entonces, por esa razón, pues hay que buscar y pensar en cuáles son las mejores alternativas para hacer más eficiente el uso de estos energéticos. Miren que las tendencias siguen siendo, digamos que alentadoras con respecto al uso de la energía hidráulica, pero la parte térmica se sigue manteniendo. Entonces, por esa razón, y por lo que les comenté anteriormente, que el recurso hidráulico no se encuentra disponible en todos los lugares, a diferencia de otros energéticos, ¿cierto? Entonces, pues hay que buscar alternativas de energización diferentes a las actuales y teniendo en cuenta, pues, que los recursos energéticos primarios son vastos, ¿cierto? Pero no son infinitos y hay que mirar cómo aprovecharlos de la mejor manera para que los proyectos sean sostenibles a lo largo del tiempo. Eh, teniendo claro eso, entonces yo quiero recordarles el objetivo 7 de Naciones Unidas, ¿cierto? Porque aparte de lo que nosotros miramos de que de la importancia del uso del recurso energético, pues la energización busca también llegar a las personas que en el momento no la tienen, ¿cierto? Las personas que no hacen parte pues de las grandes urbes y que se encuentran un poco alejadas, para las cuales es difícil tener estos programas tanto de electrificación como de energización. Entonces, el objetivo 7 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas busca garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y moderna para todos. En el momento hay más del 40% de, perdón, 3.000 millones de personas no cuentan con acceso a estas energías, ¿cierto? Eh, uno de cada 7 personas no tiene acceso a una energía que sea sostenible y segura. Entonces, como este es un objetivo pues, que se plantea el mundo, eh, también hay que mirar cómo ayudar a ese objetivo, ¿cierto? Y cómo hacer que esas personas que no tienen esos recursos puedan hacerlo de manera sostenible, que pueda llegar ese recurso a ellos. Y después de lo que miramos con respecto a cómo se encuentra el mundo y cómo nos encontramos con respecto al uso de los energéticos, pues mirar cuáles son las alternativas para poder llegar a esas soluciones de energización. Asimismo, como les comentaba al principio de la charla, pues digamos que el Energy World Council plantea una forma para poder hacer que esa energización se logre, o sea, para que esos proyectos sean sostenibles. Entonces, muestra
el trilema energético y que los proyectos de energización deben garantizar que haya una seguridad energética, haya una equidad energética y haya una sostenibilidad ambiental. Entonces, nosotros, aparte de tener como objetivo buscar eh, un uso eficiente del energético primario, de que se logre reducir pues la contaminación ambiental, de que la energía llegue a todo el mundo, entonces hay que garantizar que eso se haga de esta manera. Y de esta manera logramos que los procesos de energización se realicen de una manera sostenible, ¿cierto? Eh, Además de eso, pues recordarles pues, que, que tenemos lugares que no cuentan con energía y además hay un crecimiento de la demanda, que hay una proyección, ¿cierto? De cómo va a crecer tanto la población y de cómo vamos a crecer en el uso de nuestros energéticos primarios. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los energéticos que tenemos aquí van a seguir, y de los de los que hemos visto, pues van a seguir repunteando energéticos que tienen asociados a ellos procesos, eh, que tienen asociados en su proceso de transformación un, un ciclo térmico, ¿cierto? Y que son procesos que si no se utilizan de una manera sostenible, pues lo que van a generar es mayor contaminación y un uso no eficiente del energético primario. Entonces, después de contarles la historia pues, de los energéticos, del uso de ellos, del trilema energético, voy a hablarles de cuáles son algunas de las alternativas que se han ido desarrollando para poder lograr que estos procesos de energización sean procesos más eficientes, donde se use el energético primario de una mejor manera, ¿cierto? Con el fin pues de reducir las emisiones, de aprovechar mejor los recursos y pues además de que se puedan realizar de forma sostenible, ¿sí? Entonces voy a hablarles de alternativas como la cogeneración y la trigeneración. Les explico aquí qué es la cogeneración y qué es la trigeneración. eh, Uno tiene, la cogeneración es tener el 100% de un combustible, ¿cierto? Pasarlo a través de un equipo como un motor, una turbina, para producir electricidad y calor simultáneamente, ¿cierto? A diferencia de la producción de electricidad normal, sin cogeneración, pues donde uno tiene el 100% de un combustible y solo produce electricidad, ¿cierto? Teniendo este calor como pérdidas que se transmiten al ambiente, lo que hace que el uso de este energético primario sea menos eficiente y produzca más contaminación. Entonces, la cogeneración se convierte en una alternativa para producir menores pérdidas. Eh, en nuestro entorno, los ingenios azucareros, algunos, no todos, realizan estos procesos de cogeneración, ¿cierto? Entonces ellos tienen su energético primario, que es el bagazo de la caña, en este caso un energético renovable, lo pasan a través de una caldera. Bueno, esa caldera produce pues un vapor y tenemos el calor, ¿cierto? Si pasamos ese vapor también a través de una turbina, tendremos de una turbina de vapor, pues vamos también a tener electricidad. Entonces, las pérdidas son menores y aprovechamos de una mejor manera el energético primario, que es lo que evitaríamos como lo que mirábamos anteriormente, ¿cierto? Que ese proceso térmico pues pierda este calor y se convierta solo en más contaminación para la atmósfera. Cuando nosotros, además de tener electricidad y calor, obtenemos frío, entonces lo que estamos haciendo es la trigeneración. O sea que esta es una alternativa de energización que nos permite aprovechar de una mejor manera el energético primario. Y es una alternativa que se puede llevar a cabo en lugares apartados, ¿cierto?
porque cuando nosotros hablamos de este combustible o este energético primario puede ser un energético primario que se encuentre en la zona, ¿cierto? Puede ser madera seca, puede ser procesos de gasificación a partir de, puede ser con biogás, ¿cierto? Obtenido a partir de procesos de gasificación, puede ser eh, utilizando combustibles fósiles, ¿cierto? Pero pues de una manera más eficiente, haciendo que se tengan menores pérdidas. Ahora sí, estas alternativas pues nos permiten también eliminar eh, de, de nuestra línea de generación normal de una red convencional, pues la transmisión y utilizar el término de la generación distribuida, donde ya la generación está más cerca del consumidor y de esta manera también pues hacemos que los procesos sean más eficientes, que hayan menores pérdidas, ¿cierto? Porque lo que se busca pues digamos es cambiar la forma en que nosotros utilizamos los energéticos primarios para poderlos aprovechar de una mejor manera, para poderlos aprovechar de una manera eficiente, reduciendo todas estas pérdidas asociadas, pues tanto a los procesos de conversión de energía como a los procesos de transmisión y de distribución y buscar que los proyectos pues, sean más sostenibles. Y además, pues esta es la forma de llegar a las comunidades que aún no cuentan con el servicio de energización, que pueden utilizar no solo pues que en el caso del que estamos hablando pues no solo podrían utilizar la electricidad sino también utilizar el calor y el frío. Asimismo pues las redes inteligentes, cierto, o smart grids, término que se asocia para la red eléctrica, pues nos permiten tener un cúmulo de información y el uso pues de los energéticos renovables, además de que cambia el modo de cómo se está utilizando las energías, ¿cierto? Porque ya hablamos de prosumidores, usuarios que no solo generan, sino que también consumen. Y también nos permite ingresar al mundo de las microredes, donde hay eh, redes más pequeñas, también inteligentes, que utilizan de una mejor manera eh, los energéticos y la información que tienen de tanto de los energéticos como la información que tiene la misma red para funcionar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, eh, estas también son alternativas de energización que se han ido aprovechando y que se han ido usando con el fin de mejorar pues los procesos de energización. Si ustedes se dan cuenta, por lo general, cuando hablamos de los procesos de energización, como les decía al principio, pues solo estamos teniendo en cuenta procesos de electrificación, que es lo que pasa con estas smart grids. Pero también nosotros tenemos, digamos, creo que estamos aquí adelante, perdón. Tenemos smart grids en la parte térmica, ¿cierto? Que es lo que les he comentado con respecto a los distritos térmicos. Entonces, también en la parte de energización necesitamos redes inteligentes donde podamos distribuir frío y calor y donde podamos hacer mejores usos de los energéticos primarios. Esto que ven aquí ustedes en la gráfica es en Colombia. Esto es en Medellín, en La Alpujarra. Eh, La Alpujarra cuenta con un distrito térmico central que, bueno, para el caso de la Alpujarra no distribuye calor, sino solamente frío. Y tiene un proceso de cogeneración interno en su distrito térmico. Cuando nosotros empezamos a asociar todas estas alternativas, eh, nos damos cuenta que hay una alternativa que recoge todo lo que mencionamos anteriormente y son los sistemas multienergéticos, que es en lo que pues se basa mi investigación de doctorado y es
el acoplar todas esas alternativas, pero en un solo sistema que tenga cogeneración, trigeneración, smart grids, generación distribuida, distritos térmicos, con el fin de hacer un mejor uso de cada uno de los vectores energéticos para poder entregar al usuario electricidad, frío y calor. Entonces, estos sistemas multienergéticos, pues lo que hacen es, o lo que buscan, es aprovechar de la mejor manera los energéticos primarios disponibles en un lugar, independientemente del lugar que sea, ¿cierto? Para poder suplir las necesidades del usuario y de esta manera pues poder energizar una zona, ¿cierto? O un lugar. Por eso estos sistemas, eh, por el momento, digamos, son una buena alternativa para los procesos de energización. Porque pues no solo estamos hablando de electrificar, sino que estamos hablando de energizar. Y cuando hablamos de energizar, pues nos damos cuenta que hay otras necesidades, ¿cierto? Entre ellas, pues, la refrigeración y la calefacción. Y esa refrigeración y esa calefacción, pues, se pueden utilizar en diversos procesos, tanto productivos como de confort. Asimismo, pues, en comunidades aisladas, pues, permiten el desarrollo de las comunidades y permiten el desarrollo de, de actividades que antes no se podían realizar, o por lo menos hacerlo con energéticos solubles, como lo que les mostraba al principio de la preocupación pues, de Naciones Unidas y de los problemas de energización que presentan muchas comunidades en el mundo. Eh, entonces, eso era lo que les quería mostrar, o sea, mostrarles como un panorama de la energización a nivel mundial, ¿cierto? A nivel local y a nivel nacional, y de, pues, cuáles son las alternativas que se tienen para estos procesos, además de que, digamos que cada una de estas alternativas tiene asociadas muchas ventajas y también desventajas y problemas, ¿cierto? Como cómo planificarlas, cómo operarlas, cómo hacer una gestión de la demanda para todo este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Abrimos este espacio, entonces, si tienen algunas preguntas o comentarios que deseen hacer, pueden escribirlas o pueden encender sus micrófonos. Por favor, el personal, si tiene alguna duda. Bueno, no hay dudas. Anderson, le quedó clarito a todo el mundo. Bueno, profe. De parte de la escuela, muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Ramiro. Fernando Rodríguez dice que no lo escuchábamos. No, efectivamente no, pero no, tampoco se veía como el micrófono abierto. Si tienes una inquietud, Fernando, puedes escribirla. De pronto te esperamos un poco por el chat. De pronto tengas el micrófono en condiciones. ¿Quieres te esperamos o intentas encender el micrófono? Bueno, por el chat nos escribe que hacía el comentario que los combustibles fósiles todavía no se pueden dejar de emplear, me imagino. Dice más bien hacer
eficiencia de los recursos. No sé si el ingeniero quiere agregar algún comentario a esto que nos está escribiendo Fernando. Sí, claro, Fernando. Era de hecho lo que yo mostraba en las tendencias y les decía que realmente pues los energéticos fósiles van a seguir en la matriz, no se van a ir y la idea de estas alternativas es buscar el mejorar el uso de esos energéticos para poder hacer procesos más eficientes. Pero realmente es muy difícil descarbonizar las matrices. Ok, y finaliza diciendo que es muy bueno que se convierta el calor perdido en frío. No sé si alguien más quiera agregar algo. Dice que agradece por la charla. Recuerden que pueden encender micrófonos. Con gusto, Fernando. Luisa, termina. Listo, profe. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y al ingeniero por esta interesante charla que nos acaba de presentar. Les recuerdo que los conversatorios en el marco de los 75 años de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se realizan todos los miércoles, varía el horario, por lo que les recomendamos rellenar el formulario de asistencia para que puedan recibir como oportunamente una agenda de los conversatorios que realizamos. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego, Gracias muchas a todos, hasta gracias. luego.